Hola, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su estudio bíblico. El día de hoy estaremos estudiando la tercera parte de los gigantes, los Nefilim. Suscríbase al canal Jesús Viene Ya para que recibas todos los fines de semana estudios bíblicos. El día de hoy seguimos estudiando los gigantes. La semana pasada estuvimos estudiando lo que fue la mitología griega, los titanes. El libro de Jacer, capítulo 4, página 17. En Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y también estudiamos Génesis, capítulo 18, versículo 1 al 8. El ejemplo de los ángeles que eran varones. Explicación de los ángeles caídos que fueron en la traducción del hebreo al español, que fueron atraídos por las mujeres, que eso lo podemos conseguir en el capítulo 6 del Génesis, versículo de 2 y versículo 4. Y también explicamos la semana pasada lo que fueron, quiénes fueron los Nefilim. Amén. Amén. Antes de empezar con el estudio, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que en este momento nos des sabiduría, entendimiento de tu palabra, discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal. Señor, te pedimos que ahorita en este estudio bíblico que vamos a realizar, que salga solamente, Señor, el entendimiento, que salga voz tuya por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des humildad y que nos abra los oídos espirituales para poder entender qué es lo que está totalmente en lo profundo de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, una vez más sabemos que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Ya sabemos, ya hemos estudiado, ya hemos sacado varios estudios sobre los ángeles caídos, que eran los hijos de Dios. Vamos a hacer un pequeño estudio en profundidad, en lo que más podemos, sobre quién eran estos gigantes, los Nefilim. Porque nosotros sabemos que por medio de la palabra de Dios, sabemos que estos gigantes fueron totalmente altos, eran de estatura extremadamente extraordinaria, y también entendemos por medio de la palabra que estos gigantes eran enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y gracias a Moisés, gracias a Josué y también gracias al rey David, fueron destruidos toda esta raza maquiavélica, diabólica, que habían creado o que habían hecho estos ángeles caídos. Tenemos que recalcar, queridos hermanos, que los ángeles, ¿sí? Los ángeles no son creadores. El único creador de los cielos y de la tierra es nuestro Dios creador, que se llama Jehová o Yahweh. Entendemos que por medio de este estudio bíblico vamos realmente a entender que estos ángeles caídos se materializaron como varones y las escrituras nos respaldan por medio de la palabra de Dios que estos ángeles no son mujeres, son varones y ellos se materializaron y tuvieron esa atracción con esas mujeres y tuvieron relación sexual y así parieron gigantes. Sabemos que en la mitología griega, por medio de la palabra de Dios, sabemos que en la mitología griega no era un mito, no es una historia o cuentos de fábula. Por medio de la palabra de Dios entendemos que esos de la mitología griega eran reales, eran gigantes de estaturas totalmente extraordinarias. Y queridos hermanos, para poder entender qué significa mito, mito en el griego significa mitos, que significa en el español historia falsa, relato o cuento. O sea, que nos está tratando de entender o nos está tratando de revelar nuestro Espíritu Santo
que estas historias fueron totalmente manipuladas para poder darle a entender al hombre que esto era una fantasía, y realmente no lo es. Sabemos que los Nefilim eran hombres gigantescos, y en la palabra de Dios, si quieren me acompañan por favor, al libro del Génesis capítulo 6, solamente vamos a concentrar sobre los gigantes. Ya hablamos en los estudios pasados sobre los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos. Pero vamos a volver a retomar este estudio. Vamos a hablar sobre el versículo 2, vamos a leerlo, y versículo 4. Vamos a hablar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí nos está también revelando el Espíritu Santo la palabra renombre. La palabra renombre en el hebreo significa Shem. En el español significa fama, nombrados. O sea que nos está revelando el Espíritu Santo que estos gigantes eran muy nombrados y tenían mucha fama ante los hombres. Eran hombres. Esos gigantes eran hombres, pero no podían reproducirse entre sí. Eran gigantes híbridos. Y también nos está revelando el Espíritu Santo que eran muy famosos ante los hombres porque ellos también eran gobernadores de reinos, ¿sí? Tenían tropas a su cargo, tenían imperios. Amén. Pero también nos llama mucho la atención la palabra renombre en el griego, que significa kleos, y en el español significa grandes hazañas de combate, con malas reputaciones. O sea que nos está tratando de entender el Espíritu Santo, revelándonos que estos gigantes eran famosos, ¿sí? Eran nombrados por sus grandes hazañas en el combate, pero también muy famosos y nombrados porque tenían muchas malas reputaciones. Ahora, aquí el Espíritu Santo nos está revelando que estos iban en contra de las leyes de Dios también, porque estos gigantes no eran creación directa por Dios, o no era creación por Dios. Sabemos que el que fue creado por Dios directamente fue Adán. Y por medio de Adán y por medio de Eva, comenzó a reproducirse en ellos y nació la humanidad. Amén. Ahora la pregunta que vuelvo a recalcar a ustedes es que la Biblia no es lo que quieras creer, no es lo que te convenga creer, no es lo que te gusta creer, no es lo que decidas creer, no es lo que te inculcaron creer, sino lo que Dios ordena por medio de su palabra. Amén. Uno, para poder entender estos temas, tenemos que tener muchísima humildad, pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios para poder entender estas cosas, porque para los hombres que están en el mundo o para el hombre natural es locura y no las puede entender. Entonces, para poder entender estas cosas, tenemos que entender la palabra de Dios, que son las cosas espirituales, y también para poder adentrarnos en el mundo físico. Amén. Ahora la pregunta nuevamente que voy a retomar, queridos hermanos, ¿quiénes eran los Nefilim? Entonces los Nefilim eran hombres de gran estatura y fueron los hijos de los ángeles caídos. Los Nefilim fueron una mezcla de ángeles con la raza humana, permitiendo ellos el genoma humano, o sea, el ADN, y lo alteraron y nacieron gigantes, hombres híbridos que no podían reproducirse. Amén. Es importante también entender, queridos hermanos, que
la historia de los gigantes no tan solo está en este lugar, por decirlo así, en un solo punto del planeta. Hay historias en varios lugares de nuestro planeta, como en Alemania, en Japón, en los sumerios. A mí me gusta recalcar esto porque es importante, porque la palabra de Dios nos revela de que en el capítulo 6 del Génesis, la palabra en el versículo 4, tierra, significa mundo en el hebreo. Y también no tan solo en los sumerios, en la persa antigua, en los escandinavos, en la India, en América del Norte, en el centro de América, en la mitología inca, en los países suramericanos. Y también lo que me llama mucho la atención es en la antigua Babilonia. ¿Por qué en la antigua Babilonia? Porque aquí nos está, por medio de la historia, nos está dando a entender que en la antigua Babilonia también existieron gigantes. ¿Y será que en la Biblia habla sobre Babilonia? Sí, nos hablan sobre Babilonia en el capítulo 11 del Génesis. Eso es otro estudio que vamos a realizar más adelante. Pero ahí nos está revelando el Espíritu Santo que también hubo gigantes en esa época. Amén. Es importante también entender, queridos hermanos, que los gigantes existieron en todo el mundo. Las noticias nos han ocultado, o los medios de comunicación, sobre la arqueología de estos gigantes. Y sabemos que esos gigantes odiaban al ser humano, porque eran creados a imagen y semejanza de Dios, el ser humano, y por eso los gigantes los odiaban. Ellos sabían que esa imagen y semejanza era de Dios, y los gigantes eran bestias, era una raza diabólica, y comían carne humana. O sea que con un solo mordisco le arrancaban la cabeza. ¿Será que en la Biblia nos hablan sobre el canibalismo? ¿Será que en la Biblia nos está dando a entender, o revelación por medio del Espíritu Santo, que el canibalismo procede de aquellos gigantes, proceden de aquellos ángeles caídos que inculcaron a los hombres a hacer estos tipos de cultos? ¿Será que en la Biblia nos revela sobre cuestiones de canibalismo? Claro que sí. Y más adelante vamos a estudiar esto en el transcurso del estudio. Amén. Bueno, importante saber, en el libro de Jacer, nos mencionan, en el libro de Enoc nos mencionan que en el libro de Enoc, en el capítulo de los gigantes, capítulo 7, versículo 3, 4, 5 y 6, nos revela en el libro de Enoc que estos gigantes estaban en la tierra. Y dice así el libro de Enoc: y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres. ¿Quiénes? Los gigantes, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Versículo 4. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, y se devoraban unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en la tierra. O sea, en pocas palabras, aquí nos está dando a entender este libro, que esos gigantes comenzaron a devorar los hombres, eran caníbales. Y también comenzaron a beber la sangre de ellos, pero no tan solo eran los gigantes, ellos también fueron seducidos o influenciados por los ángeles caídos a los hombres. Y por eso Dios miró que todo el mundo estaba impío
Y también por eso comenzaron a mezclarse en las bestias con otra clase de bestias, reptiles, contra los peces del mar. Y inmediatamente Dios se enojó y envió el diluvio. Y solamente fue salvo un solo hombre, que fue Noé. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿será que ahorita en la actualidad hay canibalismo? ¿Qué países existe el canibalismo? Sabemos que en el tiempo antiguo de los indígenas, de los indios, de las culturas indígenas, sí, había canibalismo. Pero yo estoy hablando de eso ahorita en la actualidad. ¿Será que habían canibalismo, actos de canibalismo? Claro que sí. Actos de canibalismo han habido. Han habido numerosos actos de caníbales practicados por diferentes comunidades o culturas, ya sea como el ritual religioso o simplemente como forma de alimentación. Un ejemplo, vamos a dar unos pocos ejemplos, queridos hermanos, sobre el canibalismo. La sociedad del leopardo es aquí en África Occidental, países como Sierra Leona y Costa de Marfil, quienes desmembraban a sus víctimas y se alimentan con ellas creyendo que esto los fortalecía no solo a ellos, sino a toda la sociedad. Caníbales del fin del mundo, los Karaguay, un pueblo indígena de alrededor de 3.000 habitantes que habita el suroeste de Patsia, Nueva Guinea. En la actualidad practicaban el canibalismo. El canibalismo para ellos es un ritual vinculado a la venganza, y ellos creen que en la existencia de un demonio llamado Kakwa, un brujo que viene del infierno y posee el cuerpo del individuo, y por eso ellos comienzan a devorar esa víctima. También los guarí en el Brasil. Es un pueblo indígena del Brasil que lleva a cabo una práctica conocida como endocanibalismo. Se comen a los miembros de su propia tribu después de morir, después de los 3 días, hasta que llegue toda la familia y empieza el festín, comiéndose el corazón y los órganos internos del cuerpo y dejando el cabello y la piel. También tenemos los Jemeres rojos en Camboya. Es el nombre que le dieron a los seguidores del Camboya. Sus días del Partido Comunista, sus días de gloria duraron desde finales de los 60 hasta los 90. Fueron algunos guerrilleros más brutales de su época y sus prácticas de canibalismo fueron realmente sangrientas. Llevaban a cabo esta práctica porque consideraban que sus enemigos eran de una clase inferior y por lo tanto merecían ser mutilados de la forma más sádica posible. También tenemos los Mamai o Mai Mai, el Congo. Son milicias de las bases comunitarias que están unidas para evitar que los grupos armados les arrebaten sus hogares. Algunos están dirigidos por jefes de aldeas y todos participan en los rituales de canibalismo de sus enemigos porque creen que les traen poderes especiales. También los monjes Agori en la India. Estos monjes residen cerca del norte de la India. Es un misterio para el resto de los habitantes de la zona. La gente de la India les teme. Sus prácticas incluyen masticar las cabezas de los animales vivos, pelar sus cuerpos con cenizas de cadáveres quemados, meditar encima de esos cadáveres y comer carne humana y beber la sangre. También tenemos el canibalismo fetal de China. En China ha habido casos de médicos que han estado ganando dinero vendiendo fetos para su uso en suplementos de salud. Tradicionalmente los antiguos chinos consideraban la ingestión de primogénitos, fetos abortados y placentas como parte de la carne de una madre. Por lo tanto, las madres creían que se los tenían que comer para crear un nuevo bebé saludable. También tenemos lo que son los Amahuacas, Perú. Son un grupo de caníbales que viven cerca de la frontera peruana. Ellos creen que cuando una persona se muere, hay que comérsela
para mantenerla dentro de un amigo. Alrededor de un mes después del funeral, se desentierra el cadáver ya muy descompuesto y se pone en una gran cacerola sobre el fuego hasta que todas las partes volátiles son expulsadas. También tenemos en Arabia Saudita, en Medio Oriente, un sujeto llamado Abdul Aziz bin Abdullah. Abdul es un mufti, un experto legal musulmán que puede dictar sentencias sobre asuntos religiosos. En el año 2015 dio su permiso para un hombre que se comiera a su mujer en caso de hambre severa. Queridos hermanos, yo voy a hacer una pregunta. Aquí señala mucho en estas noticias sobre lo que es la religión, sobre lo que es el culto. También notamos que en estas historias que son reales, hablan sobre la bebida de la sangre. Se comían a los cuerpos, eran caníbales. Y la pregunta que yo le hago, queridos hermanos, es, ¿hay condenación para estos tipos de tribus indígenas? ¿Hay condenación para estos países que están realizando estos actos de canibalismo? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a estas cosas? Si quiere, queridos hermanos, me acompañan al capítulo de Romanos, capítulo 2, rápidamente, por favor. Me dicen amén cuando lo tengan. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Así dice la palabra de Dios. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí nos está revelando el Espíritu Santo que estas personas, un ejemplo, no le han hablado de Cristo, no le han hablado de Dios, del creador de los cielos y de la tierra, pero cuando mueran estos tipos de personas, ellos van a morir y en cualquier instante van a estar en presencia del Dios Altísimo y Dios va a juzgarlos por medio de sus conciencias. Porque dentro de la conciencia de nosotros sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Amén. Con estos tipos de sacrificios o rituales que están realizando en este momento todas estas tribus o países, porque eso también se llama religión, ¿a quién se lo están ofreciendo? Esa es la pregunta que le estamos realizando a nuestros queridos oyentes en este momento y a nuestros queridos hermanos. ¿A quién le están ofreciendo esta clase de sacrificios? ¿Qué nos dice la Biblia? Vámonos para el libro de Salmos, capítulo 106. Salmos, capítulo 106. Me dicen amén cuando lo tengan. Versículo 28 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Se unieron a sí mismo a Baal, peor, y comieron los sacrificios de los muertos, provocando la ira de Dios con sus obras. Aquí en el versículo 36 nos dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, y ofreciendo en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Aquí nos está revelando el Espíritu Santo que se lo están ofreciendo es a un Dios llamado Baal, pero otros entendemos por medio de la palabra que ese Dios Baal es Satanás. Las personas piensan que lo que están haciendo en esas culturas, en esas religiones, están realizando totalmente bien para la gloria y la honra de Dios. Pero la pregunta que nos estamos realizando, también le digo a ustedes que estamos haciendo en este momento, ¿a cuál Dios? Si en la India tenemos aproximadamente 6,000 dioses, en cualquier parte del mundo también tienen sus dioses paganos.
Pero el verdadero Dios de la Biblia es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra nos dice en el libro de Oseas. Nos acompaña, por favor, Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Me dicen amén? Oseas capítulo 6, versículo 6. Aquí nos dice nuestro Dios, ¿por qué misericordia quiero? ¿Por qué misericordia quiero? Y no sacrificio. O sea que aquí nos está revelando nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, que Él no necesita sacrificios. Amén. Porque ese sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y murió por ti y por mí y por todo el mundo. Solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a nuestro Señor y Salvador y seguir los pasos que nos está estipulando Dios por medio de su palabra. Vuelvo y digo este versículo. ¿Por qué misericordia quiero y no sacrificio? Tenemos que entender que los sacrificios son de Satanás. Por medio de estas noticias que tenemos, todo lo que están haciendo estas personas van en contra de la ley de Dios. También estamos entendiendo que por medio de estos sacrificios fueron creados también por Caín. También fueron creados también por los ángeles caídos, por los gigantes, por los Nefilim, porque ellos también comían carne humana y bebían su sangre. Amén. Ahora la pregunta que también le hago a ustedes, queridos hermanos, ¿por qué los gigantes en esa época se comían el cuerpo de las víctimas, eran caníbales y bebían su sangre? Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Levítico capítulo 17, por favor. Abran sus Biblias y Levítico capítulo 17, versículo 11. Aquí la palabra de Dios nos está revelando, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea que esta palabra vida en el hebreo significa alma, porque la vida o porque el alma de la carne está en la sangre. Ahora es la pregunta que nos hacemos, ¿será que los Nefilim o los ángeles, los Nefilim, los gigantes, se comían las víctimas y se tomaban la sangre porque ellos sabían por medio de los ángeles caídos que la vida estaba en la sangre? Aquí nos está revelando el Espíritu Santo que así era. Por eso aquí nuestro Dios creador, no tan solo a esos Nefilim, sino a esas culturas que están en este momento haciendo esos rituales satánicos, están practicando el canibalismo, nos está revelando Dios que no podemos hacer este tipo de atrocidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Es importante saber, señores, le voy a hacer una pregunta a ustedes, queridos hermanos. ¿Qué significa religión? Religión, para que entiendan, queridos hermanos, son sistemas de pensamientos que sustituyen el plan de la redención de Dios, o sea, la búsqueda de la verdad. Estas culturas indígenas o culturas que están haciendo, miren, también están en China, esas culturas, estos canibalismos de fetos. Están haciendo esto, ¿por qué? Porque no tienen a Dios en el corazón. Y ellos piensan que por esto están buscando a Dios, y no es así. Están buscando, son caminos de muerte. Vuelvo y reintegro, ¿qué es religión? Es un sistema de pensamiento que sustituye el plan de la redención de Dios, o sea, la búsqueda de la verdad. ¿Y cuál fue y cuál es la búsqueda de la verdad? Que Cristo ya murió por nosotros. Ya dio su cuerpo, su sangre para el perdón de nuestros pecados.
¿Y qué es lo que están haciendo estas culturas? Están haciendo satanismo. Ya Cristo murió por nosotros. Y hay una iglesia en el mundo que hace este tipo de atrocidades, pero no es con carne humana, no es con sangre humana. Están haciendo este tipo de doctrinas a la gente y la gente no se está dando cuenta de las cosas. Y por eso nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, nos dice en Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío, porque es partícipe de las cosas que hace esa religión. Amén. Ahora lo importante aquí es qué significa religión. Religión significa en latín, volver a. Y ligión significa ligar, unir, volver a unirse con una deidad. O sea que nos está revelando el Espíritu Santo que esas personas están buscando a Dios, quieren buscar unirse con Él, pero no lo han conseguido, porque están en caminos equivocados. Y nosotros, para poder entender el camino, es a través de la palabra de Dios, porque esta es la absoluta verdad. Tenemos que ligarnos con Dios, porque ellos ahorita en este momento son enemigos de Dios. Ellos son amigos de Satanás, son amigos de las tinieblas o son hijos del diablo. Nosotros tenemos que entender que en la palabra de Dios es muy clara. Sabemos, vuelvo y repito, que la religión es volver a unirse con una deidad. ¿Y quién es esa deidad? Nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y tenemos que unirnos con Él para no ser enemigos de Dios, para que nos reconciliemos con Él, entendamos nuestros errores y caminemos en santidad con Él por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante, queridos hermanos, entender la palabra de Dios. Estas cosas, para poderlas entender, es por medio de humildad, con dirección del Espíritu Santo. Y también te pido a ustedes, traten de leer la Biblia, no se enojen, busquen de Dios, porque ya estamos en el fin de los tiempos. Hay que orar por todas esas personas del mundo que están en caminos que piensan que son rectos y son caminos de muerte. Queridos hermanos, entendamos que ya estamos en la última generación y Dios tiene misericordia de nosotros. No importa que haya sido, un ejemplo, caníbal, ha bebido sangre o estás en alguna cultura satánica, no pienses que Dios no lo va a perdonar. Él es de misericordia. Sino que esas son filosofías o doctrinas que nos han colocado el mundo. Y sabemos que ese mundo o este mundo es de Satanás. Satanás ya está derrotado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente las personas del mundo piensan que Dios o nuestro Señor Jesucristo pagó, ¿sí?, con su cuerpo, con su sangre, por el perdón de nuestros pecados, y todo el mundo piensa y dice: no, ya Cristo pagó por mí, yo puedo seguir como yo quiera, porque Dios es amor, y no es así. Por eso Cristo hizo todas estas cosas por la voluntad del Padre, para que nosotros entendamos que Él trajo la verdad en nuestras vidas, y la verdad os hará libres. Solamente te pido, no olvides que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde lo consigues? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. No es ningún Dios o ningún dioses, como dicen por ahí, o vámonos para allí,
vámonos para acá. No, el único camino que hay verdadero es Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta revelación que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos des paz, alegría y gozo en nuestros corazones, porque realmente nosotros nos hemos arrepentido de las cosas que hemos realizado. Y te pedimos, Señor, que tenga misericordia en nosotros. Y también te pedimos que tenga misericordia, Señor, de esas familias, hombres y mujeres que están apartadas de tu palabra. Y también de esas familias, hombres y mujeres, jóvenes que están de pronto en rituales, están en cuestiones de ocultismo satánicos o están haciendo cualquier cosa o tipo de sacrificio, Señor. Tenga misericordia a ellos, Señor, porque nosotros sabemos que tú eres un Dios de misericordia. Nosotros sabemos que eres un Dios de amor, pero también por medio de tu palabra nos revela que también eres un Dios de fuego y consumidor. Eres un Dios celoso. Tú no puedes ser burlado, Señor. Gracias, Señor. Y también te pido que este mensaje llegue a familias y que entiendan con humildad, porque para poder entender tu palabra es con humildad, como niños. Gracias. Gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios lo bendiga.